Vamos a compartir pantalla. Ay, se me hace por acá. Bien. ¿Están viendo la diapositiva? Vectores repaso. Sí, señor. Bueno, entonces muy buenas noches para todos. Gracias por asistir, por darse a ustedes una oportunidad, a mí también una oportunidad pues, de poderles ayudar un poquito, ¿cierto? Porque dando se reciben más, muchachos. Miren, este mundo moderno, en la mente la gente no piensa y no en recibir. Pero dar es recibir mucho realmente. Y todo lo que uno haga por las otras personas, tarde o que temprano, uno no lo hace por eso, pero tarde que temprano de alguna manera les devuelto a uno. Si hace mal, le llega multiplicado. Y si hace bien también, entonces es mejor hacer bien, ¿cierto? Y si uno le puede ayudar a ustedes y al que sea, pues les ayuda sin esperar nada, ¿cierto? Porque en la vida no puede esperar uno nada. Este mundo es un mundo injusto, realmente. Pues a corto plazo es un mundo injusto, a largo plazo no. Que muchas veces el que más se da a los otros, muchas veces el que más guarapazos recibe, ¿cierto? Pero eso no es problema. Bueno, entonces, pónganle mucho cuidado si tienen preguntas. Voy a limitarme, porque es que el tiempo no alcanzaría para hacer también ejercicios, aunque cuando ya lo hemos hecho en otros talleres, ustedes pueden ver los talleres. De todas maneras, me voy a dedicar fundamentalmente a vectores, ¿cierto? Ok, entonces arrancamos con vectores. Bueno, entonces vamos a ver este concepto que en algunas clases de esta demanda me quedé frío. Todavía habían estudiantes que este concepto que se dio al comenzar vectores es fundamental y se les había olvidado. Mire, si usted tiene dos puntos, AB, el primer punto A, X1, Y1, Z1, el segundo punto X2, Y2, Z2, y le piden hallar el vector, ojo, hallar el vector, no le están pidiendo que haya la magnitud, que es diferente, le piden que haya las coordenadas del vector o las componentes del vector, que es lo mismo, del vector AB, del vector que corresponde a esos dos puntos, ¿cierto? Es como si tuviera, tiene el punto A, X1, Y1, el punto X2, B, X2, Y2, Z2, y le piden haya el vector. O sea, esto es fundamental, lo hemos utilizado mucho y ahora adelante lo vamos a seguir utilizando. Entonces este concepto debe quedar muy claro, ¿cierto? Entonces si le dan dos puntos, usted sencillamente, acuérdense, si un vector no es lo mismo ir de A hacia B que de B hacia A. De A a B es el vector AB, de B hacia A es el vector BA. Tendrá la misma magnitud, pero tiene, y la misma dirección, pero tiene sentido contrario. Entonces, no es lo mismo el vector 5 en esta dirección hacia arriba que el vector menos 5 con la dirección hacia abajo. Entonces, si tiene dos puntos, entonces es muy fácil. Esto debe quedar completamente grabado, ¿cierto? Ahí estaría, ¿cierto? X2 menos X1, Y2 menos Y1 y Z2 menos Z1. O sea, le daría las coordenadas del vector que corresponde a esos dos puntos. Por ejemplo, tenemos estos vectores. El vector A, X1, Y1, Z1 y el vector B, X2, Y2, Z2. ¿Cómo hallaríamos las componentes o coordenadas del vector AB? ¿Quién me dice? Menos 3, menos 2, perdón, sí, menos 3, menos 2, menos 4, menos 6. Ojo, que aquí hay algo. Menos 3, Mire, menos ¿de 2. quién es este menos? Ojo, señores, que esto es fundamental. ¿De quién es este menos? De la fórmula. Es de la fórmula, o sea, la coordenada tenga el signo que tenga, hay que respetar. Cuando es más no tiene problema, pero cuando es menos, entonces este menos no se lo puede tragar uno. Entonces, ojo, que ahí es donde caen ustedes. Entonces haría menos de la fórmula. ¿Y cómo pondría este? Menos 3, pues 2, menos 3, menos 2. Pues ya, si no, menos, yo lo coloco menos 2. positivo. Menos Menos Menos, 2. entre paréntesis, menos 2. Claro, menos paréntesis menos 2. ¿Cómo colocaría este? Menos 4, menos 6. Menos No 4, tiene menos 6. problema. ¿Y este?
5 menos 5 menos 1. paréntesis menos 5 1. menos 1. Menos 1. O sea, si aquí en esta primera hay un menos, se vuelve más. Entonces, casi que uno al último lo vuelve automático. Menos 3 más 2. Menos 4, menos 6, 5 más 1, ¿cierto? Entonces, ahí lo tienen, vean. Mire que es un concepto que se explicó hace buen rato y le aseguro, y esta semana en la clase observé que había más de uno que estaba chapaleando con él. Entonces, mire, menos 3, este menos es sagrado, hay que respetarlo. Y viene el menos de la coordenada, mire, esto significa que esto hay que respetarlo, ¿cierto? Y no es lo mismo porque ponga 3 menos y no le coloque el paréntesis, mire que... Pero luego vendría el otro. Menos 4 menos 6 no tiene problema. 5 menos 1, y entonces usted ya sabe, ¿cierto? Que esto es menos 3, menos por menos da más, menos tan, ¿cierto? Este no hay problema, y 5 más. Entonces en última instancia le queda menos 3 más 2, menos 1, menos 10 y 6. Ok, ¿alguna duda con respecto a eso? Esto no les puede, y puede, yo no sé si les caerá un ejercicio, esto es posible que les caiga, ¿cierto? Yo, por como uno le mandan algunas preguntas para que haga, pero es para hacer una base de datos muy grande. Entonces, pero este es un concepto fundamental que lo tienen que dominar. Profe, por ese lado, claro. Ok, ¿entendido eso? Entonces yo me fijo si hay aquí alguno de pronto pidiendo pista ahora. Ah, sí. Entonces, aquí hay dos. Vamos a darles entrada. Ok. Ahí está. Y voy a borrar este. Va a tener otro listo por si alguien pide más entrada. Prefiero tener aquí. Bueno, ahí lo dejaría. Guardemos que aparezca aquí. A ver si ya no aparece la campanita ahí pidiendo entrada. Parece que no. Bueno, ahí la dejamos lista si otro pide. Entonces, bien. Volvemos a compartir. ¿Por qué se perdió este? A ver. Y me dicen si están viendo esta diapositiva o no. ¿La están viendo? Señor. Bueno. Sí, señor. Bueno, muy bien. Entonces, queda claro eso. Ojo con estos signos, muchachos. Por favor, sobre todo cuando la coordenada que si es positiva no tiene problema, pero si es negativa sí, porque se va a cambiar el signo. Bien. Ahora, otros veo que no tenían claro las componentes o coordenadas de un vector y la magnitud. Son dos cosas completamente distintas. Mire, para hallar la magnitud, distancia, norma, módulo de un vector, ¿qué utilizamos? Siempre. La raíz cuadrada, o sea, la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de quién? De los puntos. De los vectores. De las componentes que tenga, de las De las coordenadas, componentes ¿cierto? de los vectores. Por ejemplo, si fuéramos a hallar la magnitud de este, ¿cómo haríamos? De este señor aquí, de este vector. Raíz cuadrada de menos 1 al cuadrado. Muy bien. Más menos 10 al cuadrado. Sí, menos más 10 6 al cuadrado. O sea, mire que aquí el que se va al cuadrado es este, que caen a veces. Ponen después menos y menos sin coger el cuadrado y entonces, no, adentro siempre es una suma. Entre Y aquí vaya el paréntesis, que vaya, va a menos quedar 10 al positivo. cuadrado, más 6 al cuadrado. Claro, siempre. Entonces, ok, entonces mire. Entonces, si usted lo tiene ahí, por ejemplo, el vector O, que es un vector de posición, pues un vector de posición, sencillamente uso x al cuadrado, más uso y al cuadrado, más uso z, y la raíz de eso. Bien. Por ejemplo, ese, ¿cómo haríamos la magnitud o norma de ese vector? Pues 2 al cuadrado, 3 al 2 cuadrado. al cuadrado. Siga.
3 al cuadrado. Sí. Y 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado. Suma eso y ¿qué hace después? Entonces saca la raíz cuadrada. La raíz B. Menos 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, le da raíz de 29 y lo puede dejar así, o si lo necesita por ahí para alguna operación, pues ya en la calculadora le da. Ahora, es un vector determinado por 2 puntos, pues hay 2 formas de hacerlo, ¿cierto? Pero si lo va a hacer directamente de acá, pues puede decir que, mire, la componente ya vimos que era x2 menos x1, entonces x2 menos x1 al cuadrado. Y2 menos y1 al cuadrado y z2, o sea, es las componentes, y como la componente de este vector sería x2 menos x1, y2 menos y1 y z2 menos z1, la magnitud que es diferente, lo que mida el vector, entonces va a ser la raíz cuadrada de eso. Por ejemplo, ¿cómo haríamos ahí la magnitud de ese? Bueno, pues ahí no hay problema, ¿cierto? A ver, aquí hay 2 maneras de hacerlo. La primera es hacerlo directamente, 5 menos 3, 2, por ejemplo. A ver, ¿qué pasa aquí? O si quiere también lo saca 5 al cuadrado por menos 3 al cuadrado. Sí, claro, también lo puede hacer. Sí, claro. Entonces, mire, 5 menos 3 y lo eleva al cuadrado. 7 menos 2 y lo eleva al cuadrado. 8 menos 1 y lo eleva al cuadrado y le saca la raíz, vale. Pero puede hallar, como tiene los números, pues halla el vector. ¿Y a este qué hace? Pues le saca la raíz de 2 al cuadrado, más 5 al cuadrado, más 7 al cuadrado, y lo que dé eso es. ¿Cierto? Lo puede hacer así, o lo puede hacer así, y le da exactamente lo mismo. Esas son cositas que se han visto y son relativamente sencillas, pero es la causa de muchos errores. Ok. Si lo fuera a hacer aquí directamente, le debiera dar esto. 8 con 8. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Bueno, acordémonos, las funciones trigonométricas que nosotros utilizamos básicamente, ¿cuáles son? Seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente, porque con esas tenemos. Seno, coseno, ¿tiene que ver con qué eje? Pues en 2 dimensiones. Coseno con el eje Y, seno con el eje X, perdón. Seno con el eje Y. Entonces, ya si usted sabe eso, ¿cierto? Entonces usted dice, y además sabe que seno es el eje Y, entonces es 4 sobre hipotenusa. Mire que lo que es seno y coseno siempre involucran la hipotenusa denominador. Entonces seno es 4 sobre 5, le da 0.8. ¿Coseno qué sería? Coseno sería 3 sobre 5. 3 sobre 5, ¿cierto? Y tangente. 4 sobre 3. 4 sobre 3. Entonces, si tiene esto, ¿cómo hacemos para hallar el ángulo? Como no se conoce este ángulo, ¿cómo lo hallamos? Conociendo el seno. Coseno menos 1. Con seno a la menos 1. Alfa es igual, el ángulo. Coseno a la menos 1 ¿de quién? De 0.8. Eso. Ahora, ¿por qué es conveniente aquí? Pues porque dio 0.8, pues, pero ¿por qué es conveniente que aparezcan 4 cifras? Para que el ángulo sea más exacto. Eso, para que el ángulo quede... Y lo puede sacar de aquí también, y mire que le va a dar el mismo valor. O sea, lo puede sacar por cualquiera de las funciones. Entonces, ojo que esto también lo... Vectores en 2D. Entonces, la hipotenusa correspondería a qué del vector. La magnitud. A la magnitud. Y el cateto adyacente correspondería a qué? Al eje X. A la componente en el eje X, ¿cierto? Mírela ahí. Y el cateto opuesto, ¿qué sería? La componente del eje Y. En Y, ¿cierto? Entonces, y esto pues es lo que valga, la magnitud, la distancia, norma, módulo, ¿cierto? Ok. O sea que Pitágoras y este triángulo rectángulo sigue cumpliendo para vectores también. Y ya sabemos pues que la magnitud es, si conoce las componentes, pues uso x al cuadrado más y al cuadrado, aquí estaría pues claro en 2 dimensiones. Importantísimo.
En 2 dimensiones utilizamos el seno y el coseno. Y eventualmente, pues para el seno, y se utiliza el seno y el coseno para hallar las componentes, el coseno para hallar las componentes en X y el seno para hallar. Ok. Y la magnitud, pues si usted tuviera nomás esto y esto, pues ya sabe cómo hallar la magnitud por Pitágoras, ¿cierto? Y el ángulo ya sabemos cómo lo hallamos. Entonces, de aquí sale esta formulita que yo les he insistido mucho. Pues, si usted se sabe esta, pues la puede despejar de acá, pero es muy bueno tenerla, porque mire, U sub y es igual a la magnitud por el seno del ángulo. U sub x será igual a ¿quién? A la magnitud por el coseno de alfa. Por el coseno, mire. Ok. Esos dos son fundamentales, ¿cierto? Entonces, mire, si usted sabe que en 2 dimensiones, ojo, el coseno tiene que ver con el eje X o la componente en el eje X y el seno con el eje Y o la componente, pues la fórmula la saca muy fácil, porque las dos va a ver la magnitud, ¿cierto? Y esa tiene que ver con el seno y está con el coseno, ¿cierto? Entonces, para descomponer un vector que está en 2 dimensiones, o sea, que tiene 2 componentes, utiliza esa forma. Si le dan la magnitud del ángulo y una, U sub x es igual a la magnitud por el coseno del ángulo que le da, y U sub y es igual a la magnitud por el seno del ángulo, ¿cierto? Ahí tendría, miren. Ok. Entonces se siguen cumpliendo las funciones trigonométricas, ¿cierto? La hipotenusa representa la magnitud, lo que dijimos, el cateto adyacente, la componente en el eje X, y la componente en el eje Y, pues tiene que ver con el eje Y y con el seno, obviamente. Ahora, muy importante, ojo que todavía había alguien que patinaba con esto. El vector 3, ojo, en dirección X, más el vector 4 en dirección Y, no es el vector 7. ¿Da qué vector? La hipotenusa. El vector 5 en la dirección 5. de la hipotenusa, formando este ángulo. Mire, que solamente cuando podría decir usted que el vector 3 más el vector 4 da el vector 7. ¿En qué caso? Cuando tengan la misma dirección. Cuando tengan la misma dirección, estén donde estén. En el eje X, Y o Z, o si están aquí en esta dirección también vale. O sea, es la única forma en que se pueden sumar como números reales. Entonces, mire que yo insisto, porque estoy casi seguro que esto les van a caer ejercicios. Entonces, que no les advierta y después los levanten. Ah, profesor, usted me dijo y... Ajá. Entonces, ahí está. A ver, si sabemos que la magnitud es 5 y el ángulo que forma ese vector con el eje X es 30, de una, ¿cómo hago la componente en el eje X? ¿Quién me dice? Para hallar eje 5 por, Este menos, pedacito, 5 por este 30. cateto, ¿5 qué? 5 por 30. Por 30, a 150. Pero me coseno de menos 30. Ah, eso es muy diferente. Ojo, 5 coseno de 30. ¿Y cuánto es el coseno de 30? ¿Punto qué? 0,86. Entonces multiplique eso. ¿Cuánto valdría esto? 30 por 0,86. 4.33. Bueno, entonces acuérdese. ¿Y esta? ¿5 qué? 5 por seno de 30. Seno de 30. ¿Y cuánto es el seno de 30? 0.5. 0,5. La mitad quedaría 2,5, ¿cierto? 2,5. Ahí está. ¿Entendido eso? Sí, señor. Mire, de esto les cae, estoy casi seguro que esto les cae un ejercicio. Bien, ¿alguna duda con respecto a esto, muchachos? Si la tienen, pregúntenla, no les dé pena. Muchas veces tienen las dudas y como que... Hasta a mí, vea, yo estoy viendo el curso de inglés y hay veces que me da pena preguntar, pero
Así meto las patas y hay veces que digo unas barrabasadas ahí, pero así es que se aprende. Y ahí veo otros compañeros. Yo por lo menos tomo la precaución de preparar la clase. Yo cojo las láminas y yo no me voy allá bisoño del todo, así como cuando yo les mando las diapositivas antes de clase, así allá hay una presentación en PDF que estaba. Ay, yo la estudio antes, y entonces ya me puedo ir a chicanear un poquitico a la clase, ¿cierto? Porque si voy así bruto del todo, no, pues no hago el ridículo. No, están tocando acá que... Profe, Sí, profe, usted nos va a compartir esta diapositiva. sí, claro, es que esto está grabado, le mando las diapositivas y le mando la grabación también. Gracias, Quedan profe. hechos. Y aquí está lo fundamental de vectores. Bueno, a ver, ese. De una, en un minuto. ¿Cuánto es la componente en el eje X? Los que han estado en talleres ya saben que deben dominar esto de una. 7.5. O sea, sería, pero dígame cómo la hizo. 15 Coseno coseno de qué? 60 por 15. Eso y es la mitad, o sea, 7,5. ¿Y la otra? ¿15 qué? Igual. Por seno de Igual 60. 15 12 por seno de 60. por seno, no es igual. 15 por seno. 12.99. 12.99. Claro. Ahí está, ¿eh? Muchachos, esta mañana, sacando este resumen, me demoré bastante, le cuento, porque me tocó coger todas esas clases y es como mirando ahí, y me demoré como 3 horas. Bueno, ahí está, entonces es muy fácil, ¿cierto? ¿Cómo se define la dirección de un vector en 2 dimensiones? A ver, ¿quién recuerda? Profe, con el ángulo que forma con el eje X. Exactamente. Le pueden dar en el eje Y, pero acuérdate que si va a utilizar estas fórmulas, tiene que referirles con respecto al eje X. Y puede ir de 0 a 360. En cambio, en 3D no, que no va sino de 0 a 180, ¿cierto? Ese sería B sub X y sería B sub Y. Y este sería lo que le da la dirección al vector. Por eso es que un vector se identifica con la magnitud, que ya saben dónde van 2D, con B sub X y B sub Y, con el ángulo que forma el eje X con el vector. Va en dirección contraria a la manecilla del reloj. Bueno, a ver este. Hagan por favor este ejercicio. Se tiene un vector cuyas... Hay por lo menos 2 maneras de hacerlo. Un vector cuyas componentes en X son 5 y cuyas componentes y 7 hallen su magnitud y dirección, o sea, el ángulo con el eje X. Primero hallemos la magnitud. Hay 2 formas de hallarla. ¿Cuál es la primera? Cuadrado, profe. Eso, aplicando Pitágoras. ¿Cómo sería por Pitágoras entonces? Raíz de 25 más, Eso, más 49. al cuadrado. Le saca eso y lo que dé es la magnitud. Pero la puede hallar también aplicando funciones trigonométricas, porque si usted conoce, por ejemplo, su Y 7, no conoce la magnitud, pero a ver, aquí. Primero tendríamos que hallar el ángulo. No, lo pongo. Lo que hice aquí, hombre. Puse una barra basada. Es que esto no es igual. Que esto está mal. Esto de aquí es abajo. Claro, no es igual. No va a ser igual si la una se sube aquí y la otra es la magnitud. Entonces, mire. Hay por lo menos 2 formas de sacarla. La más sencilla, así como de una, sería Pitágoras, ¿cierto? Que ya la hallamos. Pero otra, puede hallar con esta y con esta, puede hallar el ángulo, ¿cierto? ¿Cómo hallaría el ángulo conociendo U sub X y U sub Y? Que conociera nomás U sub X y U sub Y. ¿Qué función trigonométrica utilizaría para hallar el ángulo? Coseno. La tangente. Seno de... ¿Podría utilizar seno? No, profe, utilizaría la tangente.
Tiene que ver la tangente. Con la tangente. Ya después de que halló Con magnitud, la tangente sí, para sacar la magnitud. sí, porque mire que el seno está involucrado en la magnitud, entonces no le serviría. Si lo tiene así, tendría que utilizar tangente. Saca el ángulo, parece que eso fue lo que hice yo. Entonces hallé que el ángulo era 54,4 y ya sí puede hallar la magnitud. Pero antes de hallar el ángulo no lo puede hacer. Entonces, quizás la forma más fácil sería, bueno, depende de lo que uno domina ahí, pero halla la magnitud, tiene los tres lados y ya puede aplicar cualquier función trigonométrica. Entonces aquí, por tangente halla este, y ya por esta fórmula halla este, pero igual, pues usted di 5 al cuadrado más 7 al cuadrado, suma eso, le saca raíz, y de una vez le dio esto. O sea, por la que quede más fácil. Ahí, bueno, aquí está explicado cómo la hallo. Tangente de alfa es 7 sobre 5, 1,4, tangente a la menos 1 y el ángulo de la... Ahí lo expliqué, pensé que no lo había puesto. Pero en realidad esto debiera estar aquí antes de esto, ¿cierto? Bien. ¿Alguna pregunta ahí? No. Hasta ahí vectores en 2D. Vamos a ver vectores en 3D. ¿En qué se diferencian en el tratamiento los vectores en 3D y los de 2D? ¿Quién me dice? ¿Qué funciones trigonométricas utilizamos en 2D? Básicamente. Seno y coseno. Seno, coseno, Seno y coseno. y para el ángulo utilizaríamos tangente, ¿cierto? En cambio, ¿qué funciones trigonométricas vamos a utilizar en 3D? Solo vectores. Coseno. Coseno no más, Solo pero coseno. ¿cuántos ángulos necesita? 3. Tres. ¿Cómo llamo genéricamente el ángulo que hace el X positivo con el vector? Coseno de alfa. Coseno de ¿Cómo alfa. llamo el Y positivo con el vector? Coseno Beta. de beta. Beta. ¿Y el Z? Gamma. Coseno de teta. De gamma, perdón. Coseno de Entonces, es muy importante para cuestión mnemotécnica. Alfa está relacionado con X. Beta está relacionado con con Y. Y. Y gamma está relacionado con Con Y, con Z. Z, ¿cierto? Ok, entonces, las formolitas son parecidas a las de coseno. Entonces, los ángulos directores son esos tres y ya. Si este fuera 60, 60 y 45, entonces serían esos. Si otro fuera, por ejemplo, 30, por decir algo, 30 a 60 y que conociera al otro, que fuera, por ejemplo, 47 y punta. Acuerden que usted puede suponer dos, pero el tercero no, lo tiene que despejar. Que ahí les mandé un ejercicio. Ojo, ojo. Les puede caer un ejercicio como el que les mandé, que por eso se los mandé ayer. Le dan dos ángulos para que haya el tercero. No me digan que no lo han visto, pues. Le dan dos ángulos para que haya el tercero utilizando esa identidad fundamental de coseno cuadrado de alfa más coseno cuadrado de beta más coseno cuadrado de gamma igual a 1. Ayer se los mandé, hasta en un video se los mandé. Me tomé la molestia de mandarle un vectorial. Si no lo han visto, me perdonan, pero la culpa no es mía, ¿cierto? Bueno, ojo, entonces, ángulos directores de un vector en 3D. ¿Cuáles son? Alfa, beta y gamma. ¿Y cuáles serían los cosenos directores? Coseno de alfa, coseno de beta, coseno de gamma. Usted le saca, dice coseno de alfa, y si es 30, entonces, ¿cuánto da? 0.86. Si el otro fuera 45, entonces sería coseno de 45.7, y el otro lo que le dé, ¿cierto? Muy bien. Cosenos directores, entonces son sencillamente los cosenos de esos ángulos directores y se acabó la cosa, ¿cierto? No le pongan más misterio. Solamente que aquí van a ir de 0 a 180 y no de 0 a 360. Entonces serían los cosenos directores. Están, vean. Ahora, estas formulitas son importantes por si ahí los ponen. Les dan, por ejemplo, les pueden dar, que ahorita creo que ya hacemos, pero si no ahora me recuerdan, hacemos un ejercicio donde les den las componentes del vector, nomás. O sea, les den, por ejemplo, que en X vale 6, en Y vale 8 y en Z vale 8, que esto pues lo hemos visto más de una vez, aquí valdría 6, 8 y 8. Y con eso usted puede hallar
Ah, no, que no. Ah, este man está pidiendo pista. Vamos a ver, no lo vamos. Démosle una. Ah, pero aquí veo que no. Uy, está grave el hombre. Aquí no veo nada, pues. ¿Cómo así? Yo vuelvo y abro esto a ver si el hombre que no ha podido entrar. Un momentico, tengan un poquito de paciencia ahí conmigo, con el compañero, a ver si le podemos dar entrada. O si no, que diga el nombre. No, ahí no está. A ver, él pidió por WhatsApp, ¿quién es? Joder, profe, no me aceptó la solicitud. Profe, no sería por el de asesoría, es que yo veo que como que está en el del grupo y no en el de asesoría. ¿Cómo? Que yo veo que en el Teams está como en el del grupo y no por asesoría. Me parece que debería cambiarse usted al de asesoría para ver. No, es que aquí le da la entrada. Por aquí entra uno y ya busca el equipo que sea, ¿cierto? O el grupo. Y la campanita que está aquí arriba es la que le dice si están pidiendo pista. Aquí no hay ninguna campanita, ¿cierto? Lo otro ya es el team propiamente, como este de acá, ¿cierto? ¿Sí me entendés? Rafael Cano. Bueno, vamos a ver si a Rafael Cano le logramos dar entrada. Vamos a ver. No, aceptar miembro, ¿cierto? Rafael, este debe ser. Perdón, pero ese no es el grupo de asesorías. Sí, ese es. Ese no es. Ese no es. Eso era lo que le estaba diciendo, profe, que Sí, tenía claro, que mirar el claro, grupo de claro, asesoría. usted tenía la razón. Yo vuelvo a entrar. Lo mandé para donde no era. Sí, de pronto es que abrí el que no. No, es que claro, tengo que irme sacar entrar a este. Sí, gracias. Es que como tengo 4 aquí, ves que no. Pero Mira, se ve que ella aparecía. Pero no aparece pidiendo pista. Entonces, No, pero pero aquí sí, igual agréguelo. y lo vamos a agregar con esto que me enseñaron Rafael Alexander Cano, debe ser ese, ¿cierto? Agregar y cerrar, ya, con eso debe quedar listo, ¿cierto? Sí, profe, ya le aparece la notificación en Teams y él debe aceptar. ¿Ah? Le aparece la notificación en Teams y él ya acepta. Bueno, entonces esperemos que sí. Esperemos que el hombre. Bueno, entonces, ojo, estas formulitas son muy útiles. Si le dan las componentes de un vector, por ejemplo, si usted conociera que este vector vale 6, 8 y 8, usted podría conocer la magnitud del vector. Si conociera que las componentes o coordenadas son 6, 8 y 8, podría conocer la magnitud. Sí, profe, claro. Claro, ¿cómo la conoce? Por Pitágoras. Por la raíz, ¿cierto? Raíz cuadrada de la primera x al cuadrado más y al cuadrado más z. Entonces la conoce. Y si puede conocer esta y esta, puede hallar el ángulo. Entonces, estas formulitas son muy importantes. Bueno, listo, bacano que... Y gracias, amigo, porque sí, le estaba mandando era para otro lado. Bien, entonces, estas formulitas son muy importantes. Ahora, más adelante, no me dejen olvidar para hacer un ejercicio de eso, que creo que aquí no tengo. Mire, lo que decíamos, si usted conoce las componentes, puede hallar la magnitud. Entonces, conoce este, puede hallar el coseno director, y si sabe el coseno, puede hallar el ángulo, ¿cierto? Porque sería alfa es igual a coseno a la menos 1 de lo que valga esto. Entonces, esas formulitas hay que tener. Ahora, de ahí de esas fórmulas salen estas, mire que son parecidas a las de 2 dimensiones, solamente que aquí solamente va a trabajar con cosenos. Mire, aquí está la magnitud. Pero en vez de ir aquí seno o aquí seno, para todas es coseno. Entonces es x o coseno de alfa. Y que tiene que ver con beta, y lo que les decía ahora, x tiene que ver con alfa, lo aquí está. Y tiene que ver con beta, lo aquí está. Y z y lo demás es magnitud. Y en 3D valen es coseno. Entonces, esta formulita, si le dan la magnitud
y le diera la magnitud y los tres ángulos, usted puede hallar las componentes, ¿cierto? Pero si queda tiempo, procuramos hacer un ejercicio de esto. Esto pues lo hemos visto en clase, obviamente. Bueno, vamos a ver que nos ha rendido, ¿no? ¿Qué horas son? Porque es que como ya repaso, ¿qué horas tenemos? Ah, no, está muy temprano. Bueno, acuerden, este es otro concepto fundamental, señores. Es quizás más fundamental que todo lo que hemos visto. Producto escalar y producto vectorial. Sí, profe. Eso se va a utilizar bastante, ¿sí? Entonces, bueno, pero este es producto de un escalar por un vector. No es todavía el producto escalar en sí, sino un escalar por un vector. Si usted multiplica, por ejemplo, el vector A3 en cierta dirección, el vector A3, por ejemplo, mire, este es un vector que tiene magnitud 3. Lo multiplica por 5, ¿le da el vector qué? ¿Qué magnitud le dará el vector resultado? Vector 15. 15. Vector 15. ¿En qué dirección? Dirección. La misma. La misma. En la misma dirección que tenga el componente. Pues eso es importante. Si se multiplica un vector por un número, que es decir, un escalar, pues si le suena muy raro escalar, por un número real, no da un real, da un vector. Tantas veces más grande o más pequeño, de acuerdo por lo que lo multiplique. Si lo multiplica por un número entero mayor de 1, pues lo está aumentando. Si lo multiplica por un fraccionario, lo está disminuyendo. Si lo multiplica por un número negativo, ¿qué pasará? Él está haciendo al vector. Sentido contrario. Está tirando. Está aumentando, pero en el otro sentido. Claro. Entonces lo puedes achiquitar en ambos sentidos, o lo puedes alargar, o lo puedes cambiar de dirección. Entonces mire, él multiplica por 2. Da un vector. Usted tiene magnitud 3, te dará magnitud 6. Si lo multiplica por 3, bueno, o sea, esa es la primera operación que en la mente uno hace con vectores. El producto de un escalar por un número por un vector. Ahí lo tiene, ¿cierto? Bueno, ojo, si lo tuviera en forma de componentes, ¿qué hace? A ver si está por aquí. Parece que no. Si lo tuviera, por ejemplo, vamos a coger este vector, voy a copiarlo ya. Y aquí vuelvo, así me toca volver a entrar esto. Entonces, vamos a coger este vector. Y me voy a pasar para acá antes. Bueno, hago aquí una nueva diapositiva más bien. Quito este coso que no me gusta. Bien. Y lo copio acá, ¿cierto? Creo que no están viendo, ¿cierto? No estoy compartiendo pantalla. ¿Sí está compartiendo o no? Sí, profe. Sí. Bueno. Sí. Entonces, si multiplicara este vector por 5, ¿cómo lo multiplicaría por 5? ¿Qué vector le daría? 15, 20, por 3, 5 por 4, 15, 5 por 20 y 30. 35. Y por 5, 30. Y 30, ¿cierto? 30. Le daría al vector entonces 5 veces más, o sea, le daría este vector. Entonces sería, quitémosle esta cosa de aquí que no me gusta. Entonces, ¿qué quedaría aquí en la primera componente? 15. En la segunda, 20. 20. La tercera, 30. muy sencillo, ¿cierto? Ya lo hemos hecho. Profe, 30, le falta el 0. Le falta un 0. Me iba a robar un 0. Pero es que robarse un 0 no es nada, ¿cierto? No, mentira, sí depende. Cuando está a la derecha, sí es algo. Cuando está a la derecha, sí, se vuelve uno millonario. Bien, es sencillo eso, ¿cierto? Yo miro una cosa aquí. Sí, pero vamos a ver si la agrando y me sigue el milagrito. ¿Todavía la están viendo o no?
No, profe, ya no está. Esto es, Sí. ¿sí la están viendo? A ver, yo Ah, miro. Sí, está profe. claro. Profe, la otra la diapositiva. pantalla. Claro. Sí, la Pero presentación. esa es Sí. la otra, esa es la primera. Esta la están viendo. ¿La Sí, están viendo o no? sí. sí, Sí. señor. Bueno, bacano, porque mire, eso había una vez la grande a uno y se pierde, la chiquita y se pierde. Bueno, esto es importantísimo, muchachos. De pronto, esto ha caído más de un examen y han levantado hasta Chile. Vamos a hacer estos ejercicios. Ok. Entonces, copien este ejercicio y le vamos a trabajar. Le dan los tres vectores. A, 3, 4, 6, B, 2, 4, 5 y C, 1, 2, 3. Cópienlos, por favor. Ah, esto no. Este escribe delgadito, pero se acabó. A ver esto. Copiado. Copiado, muchachos. Sí, profe. Muy bien. Yo también lo copié aquí. Entonces tiene los vectores. Y le dicen, obtenga el vector 5A. Entonces, ¿cuál sería el vector 5A? ¿Quién me dice? El mismo de ahora, ¿no? Pues, ¿Sería sí, cuánto? 15, 20, 30. 15, Y 20. 20 y 30. Mire, ya lo saben hacer. Ahora, el vector 3B Sería 6, 12 y 15. sería 3, 6. 6, 12 y 15. Muy bien. Y el vector menos C. Sería menos 1, menos 2, menos 3. Claro, no hay no que le cambie de signo. Menos 2. ¿Se acuerdan cuando lo vimos gráficamente que lo tiramos para el otro lado? Aquí es lo mismo, pero ya gráficamente. Menos 3. Ahí vamos todos. ¿Alguna duda? Aquí lo estoy Profe, haciendo. yo Sí, tengo una duda. sí, Digamos que en el examen le coloquen a uno esto y pues si se sabe resolver usted lo hace, ¿cierto? sí. Pero hay posibilidades de que le coloquen a uno como cáscara que obtenga sus vectores sin que nos digan saber que son la misma dirección. Es decir, pues por ejemplo que nos den dos vectores como A y B, pero yo no sé si tienen la misma dirección No, y voy usted yo sí y sabe. obtengo de uno el vector. Usted, ¿cómo sabría si los vectores tienen la misma dirección? Ah, no, por eso, o sea, lo que yo digo es Que usted tiene conservan que... el mismo signo. Si el uno es múltiplo del otro, automáticamente son paralelos. Ahora, hay una forma. Si usted tiene dos vectores, por ejemplo, usted quiere saber si el vector 3, que usted tiene dudas, coge los dos primeros, a ver, que ya lo vimos en clase. 3, 4, 6 y el segundo es 4, 2, 4, 5 y quiere saber si son paralelos, ¿cómo hace? ¿Quién se recuerda por allá de pronto? ¿Qué pasa con las componentes? Puede formar razones. Entonces, 3 sobre 2, y usted pone, será igual a 4 sobre 4, será igual a 6 sobre 5. Si eso le da igual, o sea, le da la misma razón, por ejemplo, un medio, un medio, un medio, los vectores son paralelos. Si no, están en dirección diferente. Muy sencillo. ¿Le queda claro? Sí, sino que yo lo que pregunto o sea, es posible que, mejor dicho, nos recomienda que siempre verifiquemos que tengan la misma dirección. Claro, claro. Es. Y ya sabe cómo hace, ¿cierto? No, sí, sino que de pronto pensé que si nos daban esto, no nos, No, porque, suponiendo que mire, ya aquí es estaban todos en la misma imposible. dirección. Mire, de una vez sabe usted que no la tiene. Vea, 3 sobre 2, ¿cuánto da? 1,5. ¿Y 4 sobre 4, cuánto da? 1. 1. Y 1,5 no va a ser igual a 1. Entonces ya mire que inclusive abajo uno lo saca, ¿cierto? O sea, a simple vista, mire, usted ve el vector 5A. Ajá, bueno, ahí está. El vector 5A
será paralelo al vector 3, 4, 6. Estará en la misma Sí. dirección. Sí. ¿Sí o no? Tiene que ser, Profe, porque sí, está en la es misma múltiplo dirección. del otro. O sea, si usted hace esa relación, le va a dar la misma. Si, por ejemplo, tuviera el vector B, 2, 4, 5, y tuviera un vector D, 8, 16 y 20, ¿qué podría decir de esos dos vectores? Del vector 2, 4, 5, 8, Profe, sí, 16. son múltiplos, serían paralelos. Y el 1, si son múltiplos, necesariamente son paralelos, están en la misma dirección. Entonces, mire que es muy fácil, ¿cierto? Se te solucionó un poquitico la duda. Sí, sí, profe. Bueno, entonces, ojo, ejercicios como estos les pueden caer. Entonces, ojo, ya hallaron el vector 5A, el vector 3B y el vector menos C. Entonces, ojo, haya el vector ese por favor, haya el vector 5A menos 3B menos C. Profe, ¿me repite, por favor? Sí. No, mire ahí, está viendo. No, ¿qué es lo que hay que hallar el vector 5 menos... 5A. Ah, ya, ahora sí. Menos 3B menos C. Es que entendí otra cosa. Sí. Entonces, muy fácil. ¿Cómo hallaríamos ese vector? Entonces, 5A no tiene problema, ¿cierto? Entonces ese vector sería, usted coge las respectivas componentes. ¿Cuál es la primera componente del primer vector? Del vector 5A, que ya lo copiaron. 15. 15. ¿Qué sigue? El vector 3B, ¿qué le tiene que hacer? Si es menos 3B. Restarle la primera Le componente cambia de del- signo. del- Entonces de 15 menos 6. ¿Estamos de acuerdo? 15 señor. menos 6. 15 menos 6. Y C, pues, el vector C. Entonces, el vector C, ¿qué sería? Le cambia de signo. Queda Entonces, más 1. sería, no, el vector Más C. 1. ¿Vector C qué coordenadas tiene? Sí, -1, profe. Sí, Menos sería uno, menos menos uno. Sería, -1 Bien. y la fórmula sería menos 1. Muy bien. tiene una vez +1. ¿La Y qué sería? 20 4. menos 12 Pues, más un 2. momentico, yo copio aquí que no me ocupo acá, entonces sería, el primero sería 15 menos 6, ¿cierto? Menos 1. La segunda, ¿cuál sería? 20. 20 No, profe. 20 menos 12 menos menos 12 menos 2. menos 2. Porque no, Menos 2. no me confunda con el C. Con el menos C. Es que. Perdón, sí. No, pero es que dice menos C, profe. Ah, Como dice no, menos C, menos me C. confundí por eso. No, sí es ¿Y 2. cuál es menos C? Menos Menos 3. es Menos 2. menos 2. ¿Y el tercero cuál sería? 30, 15, 30 menos 15, menos 3. Menos 15 15 minutos. Menos Más 3. 3. menos 3. Y usted ya es eso y ese es el vector. Ahora, ¿por qué no? La pregunta es, ¿aquí por qué no tiene que...? Profe, pero ahí no, ¿Ah? profe, pero no entraría la ley de signos. Usted se fija que le están pidiendo. Es que tiene dos maneras Profe, de hacer. están pidiendo solamente los componentes de C y no de menos C. Eso. Mira. Porque ese menos es de la fórmula, entonces están pidiendo solo los componentes de C, no los de De menos C, C, sino los de C. pero le están diciendo, ¿y cuál es el vector menos C? O sea, es que usted tiene dos formas de hacerlo. Mire, usted le dice, de 100 reste 8. Entonces, ¿usted qué hace? Ah, no, profe, mira cáscara. Es que No, si no es es cáscara. menos. Es lo sí, mismo claro. que... Esa es la cascarita, esa es la No. cascarita. Claro, profe, porque si dice que menos C, uno cree que están hallando del vector que uno pero halló de menos C. Un momentico, vea, no se me enrede con esto. Que esto lo puse, pues, como para que vieran cuál es el vector menos C. Pero igual, ¿cuál es el vector menos C? Menos 1, menos 2, menos 3. Es el que tiene que poner, ¿cierto? Menos 1. Profe, pero entonces ahí No, aplicaría profe. el cambio de signos. Entonces sí aplicaría. Claro, porque queda positivo. Ojo, Porque si usted pone, porque es que, o sea, si No, usted me, no, si, no, no, si no, usted no, me dice no, que mire, ponga el mire, vector mire, mire. menos C, Ojo. Tiene el Profe, ¿y vector dónde C. queda entonces ese menos del vector C? No,
Déjenme explicarles. ¿Cuál es el vector C? El vector C es 1, 2 y 3. ¿Y 1, cuál es 2, el 3. vector menos C? Menos 1, Menos menos 1, 2, menos 2, No, menos 3. menos 2, menos 3. Entonces usted, si ya le cambió ese, no le puede volver a cambiar. Otra cosa es que le dieran menos C y le dijeran menos, no. Entonces, mire aquí, porque Por aquí. eso, profe, es que ahí es donde decimos que esa es la cascarita, porque ahí dice hallar el vector 5a menos 3b menos c. Pero entonces, como nosotros tenemos también un vector menos c, la fórmula dice menos c, pero entonces hallamos ese, o sea, tenemos que colocar ese el vector c. Y la Por eso. fórmula dice que el vector que No se sería enrede menos... con este, vea. No se enrede con ese, vea. Lo suma, tiene dos formas de hacerlo. Lo suma, coge el primero y le resta el segundo cambiándole de signo al vector. O le suma el otro cambiado de signo. O de una vez le cambia de signo. Usted le dice, de 8, de 100, saque 8. ¿Cómo hace usted? ¿Qué hace? ¿Cómo resta? De 100, ¿cómo saca 8? ¿A quién le cambia de signo? 8. Aquí, entonces tiene 8, pone menos 8. Entonces aquí tiene 1, 2, 3, pone menos 1, 2, 3 y hace la operación. Ya, listo, ya, ¿cierto? Entonces mire, 5A menos 15, ¿por qué pone? Bueno, como ya llamamos 3B, el vector 3B, ¿qué hizo con el vector 3B? Y le están pidiendo menos 3B, lo suma. Entonces, ¿cuál es menos 3B? ¿Cuál es 3B primero? 6, 12, 15. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, ¿y cuál es menos 3B? Menos 6, menos 12, menos 15. Entonces, ese lo coloca ya como menos 6. O sea, en realidad lo que le están diciendo es esto, ¿vea? Pues sí, que no vayan a enredar mucho. Más menos 6, mejor dicho. Más. Pero ¿qué pasó aquí, hombre? Pero entonces sería, pero entonces usted, o sea, ahí colocaría aquí menos 6 más 1. Vea. Si es que uno, pues, quiere ser exacto, en realidad sería esto, vea. Ya. Ejercicio así. ¿Sí me entiende? Entonces, mire, ¿qué hace usted? Suma los vectores, y que es lo que le están pidiendo. Y este tiene el signo menos, lo coloca con el Porque en ejercicio así se hubiera perdido uno. Por eso lo estoy haciendo. Como le digo. De pronto la primera vez que ves tú, ¿no? Como que se enreda, pero ojo, haya el vector y usted cambia el signo y después lo suma y se acabó el problema. ¿Cuál es el vector menos? Perdón, profe, pero entonces deja de nuevo ese vector menos c y tire de nuevo la fórmula que tenía y resuélvala para nosotros mirar algo, profe. Profe, yo creo entender la duda de los compañeros, y es que como se hizo, cuando nos piden obtener el vector, se hace el cambio de signos, cuando reemplazamos, ellos creen que hay que cambiarlo de signos nuevamente. No que le dijeran menos, ojo, que le dijeran menos C, ahí sí, pero es que le están diciendo en realidad es que es una suma, o sea, lo que le están pidiendo es una suma. Solo hay que reemplazar. Eso, no más. Y obviamente usted tiene que saber cuál es esto, ¿cierto? Es lo mismo. Sí, por eso, profe, pero ¿cómo vas a reemplazar menos 1 sin hacer una fórmula y pues sin hacer la ley de signos? Profe, es como si así entendemos cuando lo veamos hacer. ¿Cómo? Profe, que si de pronto puedes mostrar el paso a paso ahí en la diapositiva. Pues mire, vea, vamos a hacerlo primero. Bueno, vamos a poner aquí, 5A. Entonces, voy a coger este vector, ¿cierto? Y lo pongo acá. Entonces, primero tengo el vector 5A. ¿Cuál es el vector 5A? 30. Perdón, 15, 20, 30. 20, 30. 15. 20, 30.
20, 15, 20, 30. y 30, ¿cierto? 15, 20 y 30. Ahí vamos. Lo agrando Sí, un señor. poco para que lo vean. Bien. Ahora, ya tiene ese vector. Ese está, y le dice, resta este. Entonces, ¿qué hace? 15 menos ¿quién? Menos 6. 15 menos. Vamos a trabajarlo primero así como está. No le pongamos esto. Trabajémoslo así. Menos B menos C, para que quede más fácil entenderlo, ¿cierto? Ok, entonces, 15. ¿Cuál es el vector B? 2. 2. Entonces, 15 menos ¿quién? 15 menos 2. Menos 2. Ya, y la otra. 20 menos ¿quién? 20 menos 4. Menos 4. Y 30 menos Profe, ¿quién? pero venga, profe. No, un momentico, déjeme Pero acabar venga, de explicar, déjeme si lo explicar. estamos trabajando así, entonces ya no sería 15, sino que sería 3. Sería 3. Sería 3. No, este vector, mire. Bueno. Sí. Pues el Sería vector allá tres. no Sí, sería sí. 15, Sí, 20, tienes 30. razón. Sería 3, correcto. 3. ¿Este quién es? Vale. 4. Sí, para no enredarlo. 4. ¿Y el otro es? ¿El otro es qué? 6. 6. ¿Cierto? 6. Muy bien. 6. Entonces, arranco. Este vector, si lo fuera a sumar, primero hagamos la suma, pues. A ver. Profe, lo hubiera hecho igual que la anterior. Pero Si lo te fuera a falta el sumar, menos ¿qué 3. haría? Si lo fuera a sumar, ¿qué haría? 3 más 2. Pero como le dicen que lo reste, 3 menos 2. Sería 3 más 2. Ahora, 4 menos ¿qué? 4 menos 4. Menos 4. ¿Y 6 menos qué? Menos Menos 5. Y ahora le falta la tercera. ¿Cuál es la tercera? Entonces, ¿qué sigue? que sería que le reste C. Menos 1. Menos 1. El otro 4 sería menos 2. 4 menos 4 2. menos 2. Menos 2. Y la otra sería 6 6 menos menos 5 5 menos menos 3. 3. Ahí sí lo entendieron. De pronto que cogí uno más enredado, pues, porque siempre es mejor partir de lo más simple. Ella, lo que lee esto es ese vector. ¿Cuál es ese vector? Entonces vamos a hacerlo. Copiar. Ese vector es el vector. Es el vector. ¿Cuánto da esto? 3 menos 2. Esto da menos 3 menos 3 da 0, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí, Da 0. señor. Sí. 0 menos 2. 0, el 0, otro da Menos 2. No. Menos 2. Este da 4 menos, da menos 26, ¿cierto? Da 4 menos 4 menos 2. Por eso, 4 menos 4 es 0. Esto es menos 2. 26, digo yo, es que veía aquí esto. Da 0 menos 2 menos 2. Sí, era que me confundí con el otro. Entonces ese daría menos 2, ¿cierto? Menos 2. Menos 2. ¿Y el otro cuánto da? También menos 2. Menos 2 también. Ahí no hay ninguna duda, ¿cierto? No, ¿Entendido? profe, vamos bien. No, señor. Menos Profe, B le menos sobra C. un menos 2. Profe, Sobra tiene un que ahorrar menos un 2. yo se lo regalo. Ok, Está muy está bien. botado, profe. Ahora, No, le también. dice, haya el vector A más B más C. Entonces, ¿cuál sería? Profe, tiene que separar por coma los menos 2 y borrar la de... Ok. ¿Cuál sería el vector A más B más C? Así de ojo. 6. Sería 6. 8, 10. 10. 15, 18, ¿cierto? 6, 10. No, sería 14. 14. 6 y 5, 6, 11, 10, 14. 14, sí. Mire, muy fácil.
Si le dice que reste, pues usted le pone signo menos al que va a restar, el que tenga. Si aquí hubiera, por ejemplo, que estuviera, vamos a hallar este. Vamos a hacer otro ejercicio. Voy a coger esto y lo voy a, para que lo enredemos un poquitico y pasemos a otra diapositiva. Ah, pero esto quedó, me quiere pues trabajar listo. Aquí sí. Entonces, pero me copió la que yo no quería. Esto debe quedar claro porque ahí les ponen un ejercicio a estos y se queda uno muy berraco si no es capaz de sacarlo, ¿cierto? Esto es revelado, ahora no me vas a decir pues que eso, menos mal. Bien, pongamos, por aquí hay un vector C que me lo borré. Bien. Bueno, tenemos 3 vectores, pero vamos a suponer que este es menos 2. Esto es menos 4 y esto es 5. Y este es menos 1. Este es menos 3. Bien, y me dicen, sume el vector A, B y C. Súmelo. ¿Cuál sería la suma? Profe, sería 3 más menos 2 más menos 1. O sea, como usted no tiene que cambiarle de signos. Usted sencillamente coge cada componente. Entonces sería 3 menos 2 menos 1, ¿cierto? Sería 0 otra vez, ¿cierto? Vamos a ponerle aquí esto para que no nos quede 0. Cambiémosle esa, que sea, por ejemplo, 3. Entonces, sería 3 menos 2 menos 3. ¿Qué vector sería? Entonces, en la primera componente, menos el vector 2. Menos 2. En la segunda componente, ¿cuánto sería? 4 menos 4, 0. Daría 2. 2 positivo. 2 positivo. ¿Y la última cuál sería? 6 más 3, 9. ¿Qué? 6 menos Daría 3. 8, profe. Sí, daría 8. Ahí está. 8. Pero si le dicen, ojo, A menos B menos C, ¿cómo sería? Ojo, hallar A menos B menos C. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Respetar los signos, profe. Habría que Claro, colocar entonces. donde hay el menos se lo Sería cambia y 3 se acabó el menos problema, 2. ¿cierto? Sí, sería 3 más 2 Entonces, más 3. ¿cómo quedaría ese vector? Entonces vamos a hacerlo aquí debajo. 8. Entonces, ¿cómo quedaría? Entonces, vamos a, bueno, lo puedo hacer aquí con el tablero también. Aquí tendría este y aquí tengo este. Entonces, ojo, sería, pongámoslo aquí para que les quede a ustedes. Sería 3. Profe, qué pena Primero interrumpir. sería 8. Sí, cuenta. Yo me voy a retirar de la clase porque mañana madrugo, entonces ya Tranquila, está muy tarde. tranquila. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces, ojo, ¿cómo quedaría este vector? Entonces, el Quedaría primero, vamos a 8. hacerlo indicado. Sería 3, ese no 8, cambia, ¿cierto? 6. ¿Cuál sería? Vamos a hacerlo indicado para que les quede. 8, 6, 14. Si es que, pero esto 8, 6. un momentico. Me deja escribir. Entonces sería, pongamos, pero 8, 6, 9.
Esto no me quiere dejar escribir. Bueno, sería el vector 3. Después, ¿qué pondría? ¿Cómo pondría la coordenada? Quedaría más 2. Más 2, le cambia de signo, mire lo que estábamos haciendo ahora rato. Le cambia de signo y a la otra, ¿qué hace También, con la otra? más 3. Más 3. También le cambia de signo, queda más Lo que 3. de eso, se acabó el problema. O sea, siempre que vaya a restar, cámbiale de signo al vector y se acaba. Sea el vector que sea. Ahora, ¿cómo quedaría la segunda componente? 4. Más 4 más 4 menos 2. Menos 2. Menos 2. Muy bien. ¿Y cómo quedaría la tercera componente? 6. 6 menos 5 más 3. Menos 5 más 3. Más 3. Usted hace eso y ese es el vector. Ahora, si lo ponen a multiplicar, pues multiplíquelo y si le tienen que cambiar de signo, le pone las coordenadas cambiar de signo, no hay problema, eso es lo que estábamos haciendo ahora. De pronto yo cometí el error de no comenzar desde lo más sencillo, ¿cierto? ¿Sí quedó entendido ahora? Sí, profe. Sí, profe, sí. Eso Sí. es, mire. O sea, si va a restar, le cambia de signo al vector y lo pone. Lo mismo, usted le dice, Profe, de resolvamos 100 saque que 8, estábamos ¿qué hace haciendo. usted? Le cambia de signo a 8, 100 menos 8 y se acabó el problema. Sí, cuente. Resolvamos el que estábamos haciendo, profe. El de Pero menos es C. que, ojo, Sí, profe, el que problema estábamos es que haciendo. hay más cosas para ver. ¿Sí me entiende? ¿No? A trabajarle usted, ya hasta lo borré. Cójase un ejercicio de estos y multiplíquelo. Y le da otro vector, es que le da otro vector como este. Y ya, si suma, lo coloca tal cual. Y si está restando, cámbiele de signo. ¿Se recuerda cuando íbamos a sumar gráficamente que tenía este vector y este, por ejemplo? Entonces, ¿qué hacíamos? Le cambiábamos de signo a este, mire, y lo sumaba. Entonces, ¿cuál será el vector suma? Viene de aquí hasta acá. Es lo mismo que estamos haciendo ahí. ¿Ya? Bueno, sí. Y cada tiempo hacemos ese, pero no creo. Que es que hay temitas que... Bueno, esto lo voy a ver rápido porque ya sabemos que sumar vectores con la misma dirección va a agrandar esto para qué. Y si hay que compartirlo, pues lo compartimos otra vez. No, ahí está. Ahora es que está manejando bien. Entonces me dicen si todavía lo están viendo. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, mire, si tiene vectores con la misma dirección, estén donde estén, en el eje que estén o fuera del eje. Si están en la misma dirección, usted los puede sumar. Ahí puede decir que el vector resultante es ¿cuánto? 12. 7. Ah, 7, perdón, 7. Más 5, 12. 12. Ah, estabas viendo el de abajo, pastelero. Profe, hay que aprovechar, hay que aprovechar. Ok. Mire, aquí. Entonces, ¿qué hace uno? Los descompone. Mire lo que hicimos ahora. Habían unas en X, se pueden sumar las en X. Habían unas en Y, se pueden sumar en Z. Eso se hace. Si están en dos dimensiones, entonces eso tiene unas en X, otras en Y. ¿Cómo tiene su X en dos dimensiones? ¿Quién me recuerda? Primero, ¿cómo tiene componente tiene que descomponer el vector? Si tiene 3, los descompone en X. ¿Y cómo tiene las componentes del vector suma? La suma. Se acabó el problema. Si tiene 3, entonces haya las componentes en Y. Si las dan, pues de una vez. Y si no, usted sabe cómo hallarlas. ¿Cómo hallar las componentes en Y de un vector? ¿Magnitud por quién? Por el seno de... Por el seno. del ángulo. ¿Y cómo hallar la componente en X? Magnitud por el coseno. Entonces, si tiene una serie de vectores, 3, 4, 5, y le dicen, haya la suma, usted primero, haya de todos la componente en el eje X, haya de todos la componente en el eje Y, y la suma. Si está en 3 dimensiones, igual, haya la componente en el eje X, que ya sabe cómo la haya. ¿Y qué hace? Si está en 2 dimensiones, ¿qué hace con estas dos componentes para obtener la magnitud? ¿Qué hace? Profe, con Pitágoras la saca. Usted sabe que de aquí pasa acá y de aquí pasa acá. O sea, este lo puede trasladar y mire. Entonces, conoce esta componente, conoce esta por Pitágoras. Y ya, eso es la magnitud. Se acabó el problema. Miren, aquí tienen estos vectores, vean. Ah, bueno, pues estamos bueno, aquí hay uno en 3 dimensiones, me gusta. Entonces, ojo. Está en 2 dimensiones, no hay, en 3. Tiene 5, 3, 2, 2, 3, 4.
No tiene que ponerse a hallar componentes porque se las dieron, pero le dice halla el ángulo. Entonces, primero, entonces, E sub X, si tienes esos dos vectores nomás, a ver, será 2 o hay otro. Hay otro. Entonces, ¿cuál es la componente del vector suma de esos vectores en X? ¿Quién me dice? 8. ¿Cuánto? 8. Muy bien. ¿Por qué se pueden sumar? Porque van en la misma dirección. En la misma dirección. Luego coges las segundas. ¿Cuáles son las segundas? 3 Sería más 10. 3 da 10. 3, 4. Ahí está, vean. Entonces le da 8, 10, 9. Si conoce esto, puede hallar la magnitud del vector. Sí. ¿Cómo la halla? Elevando al cuadrado con el 8 al cuadrado, 10 al cuadrado y 9 al cuadrado. Entonces, esa magnitud, si usted hace eso, le da 15,7. Yo no sé si Profe, aquí ¿cómo sé que van en la misma dirección? va la medición. ¿Quién? A, B y C. O sea, ¿usted cómo dedujo Porque eso? Ah, pero es están- cada componente. Cada componente que está en X, cada componente que está en Y, cada componente que está Ya, en Z. los tres vectores están en dirección diferente, pero usted los descompone en X o se las dan en X. Mire, aquí le dan la componente en X, en Y y en Z. No, profe, sí, sí. No, yo entiendo eso. Sino que usted, los vectores paralelos se pueden sumar normalmente, ¿cierto? Sí. Los que no se pueden sumar normal son los que van en dirección diferente, ¿cierto? Correcto. Pero usted dice A, B y C van en la misma dirección. ¿Cómo sabe No, que van no en he la dicho misma que hay dirección? yo no he dicho que hay veces van en la misma dirección. Las componentes en X del vector A, las componentes en X del vector B y las componentes en X del vector C van en la misma dirección. O sea, 5, ¿en qué dirección está? En el eje X. Y este. En el eje X. Y este. Sí, pero en el eje X. Entonces las puede sumar. Mire. Entonces, Listo, ya. Entonces sumo esta, pero esta no, usted no puede decir que el vector, la magnitud de este vector es 18 y 9, 27, no puede decir. ¿Cómo la halla? Utilizando si conoce por la formulita, si conoce las componentes o coordenadas del vector, aplica esta fórmula. Está al cuadrado, la suma, y eso sí lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, mire, le da 15,7. ¿Hasta aquí te queda claro este paso? Sí, profe, ahí claro. Y para hallar el ángulo se El ángulo, entonces usted ya conoce. Los cosenos. Acuérdese, alfa tiene que ver con que ya estamos en 3 dimensiones, o debe distinguir si está en 2 o en 3. Aquí ya estamos ¿por qué estamos en 3 dimensiones? Tiene 3 componentes, Claro. profe. Entonces, usted halla el coseno director. ¿Y cómo lo halla? Pues por fórmula que la vimos ahora y que usted la copió por allá antes también. Sabe que está la componente en X y la magnitud la puede hallar. Entonces, mire, si usted conoce las 3 componentes, la magnitud la puede hallar. Entonces, 8 sobre 15,7 le da el coseno director y al conocer el coseno director puede hallar el ángulo y lo mismo puede hacer para beta y lo mismo puede hacer. O sea, si conoce solamente en 3 dimensiones las 3 componentes, usted puede hallar los cosenos directores y por tanto se pueden hallar los ángulos directores y los 3 ángulos también, ¿cierto? Entonces, aquí, pues yo no sé por qué no quedó, porque en una de las clases lo hice, sería que no le di guardar. Pero, ¿cómo hallaría beta? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hallaría primero el coseno de beta? ¿Cuánto sería coseno de beta? Beta sería 10 sobre 15.7. Sería 10 sobre la misma magnitud. Lo que le dé eso le da punto, yo no sé qué, aplica la misma fórmula. Acuérdense que el viernes dijo uno que a dónde encontraba gamma. Y alguno está por ahí. No. Usted no va a encontrar que alfa, no, es genérico para cualquier ángulo. Entonces, coseno, lo que conoce es esto. Entonces, usted coseno a la menos 1 de esto y le da. Y en el otro, pues sería, beta sería igual a coseno a la menos 1 de 10 sobre 15,7. Y de ahí saca beta. Y coseno de gamma sería 9 sobre 15,7. Y de ahí saca gamma. Entonces, mire, aquí está este ejercicio que yo quería que ustedes lo vieran. Ya pues lo habíamos hecho en clase. Pero... Entonces, ojo, miren, si le dan estos 3 en 3 dimensiones, tienen claro por qué pueden sumar este con este. No puedes sumar esto.
solamente lo puede sumar vectorialmente, que es esta forma. De la magnitud raya y ya. Ahora, ¿cómo hallar? Ah, bueno, ya están los ángulos. O sea, ya está completamente definido. ¿Alguna duda? Esto es el método pergráfico para sumar. Mire, ¿cuál sería el vector suma ahí? ¿De dónde a dónde va? De B1 a B2. Pero de exactamente de dónde. Del origen hasta B2. Claro. Desde el Del origen origen de ahí está ahí. B1 hasta el Véalo, ahí final va, de ¿sí? B2. Ahí va, véalo, ahí está bien bonito. Eso es gráficamente. ¿Qué otro método hay para hallar eso? ¿Quién me recuerda? ¿El método del qué? Este es el del triángulo. ¿Cuál es el otro? Paralelogramo. El paralelogramo, que a la larga es cae lo mismo. Mire. La ventaja del paralelogramo es que no hay que mover directamente el vector, pero hay que trazar vectores también. Entonces, como ahí los moviera a la larga, es la misma bobada. Que son 3 vectores, ¿qué hace? ¿Qué tiene que hacer para poderlos sumar? ¿Cómo los debe colocar? Profe, lo mismo. Pero Lo ¿cómo los mismo desde el coloca? origen B. Se pone desde B1 hasta B2 y B2 a B3. ¿Y ahí cuál sería el vector suma? Del origen a B3. Sería el origen a B3. B1 más Sería B2 ese, más ¿cierto? B3. Ok. Bueno, sería el método del paralelogramo, ¿cierto? ¿Qué hace? Este vector viene de aquí hasta acá y de aquí hasta acá. Y traza por aquí una paralela, traza por aquí una paralela a este, y por aquí traza una paralela a este, y donde se corte. Y la diagonal de ese paralelo, mire, traza una paralela, y donde se corte, sería... Mire, que a la larga es el mismo método del triángulo. Pasa este para acá, y este está después, y sería este. Pues yo creo que ya todos son capaces de hacer este ejercicio, que de hecho lo hemos hecho. ¿Son capaces de hacerlo o no? ¿O lo explico? No, profe, explíquelo. Bueno, entonces, ahí. Tiene, le voy a dar más bien rápido, pero porque es poner en práctica lo que vimos de descomposición, dada la magnitud del ángulo, hallar las componentes. ¿En cuántas dimensiones estamos ahí? 2. Entonces no vamos a utilizar funciones seno y coseno. Entonces, un automóvil viaja 20 kilómetros al norte. Decir al norte es decir que viaja en el eje Y nomás. No va sino en el eje Y. Entonces, 20, ¿cuánto valdría este pedazo aquí? ¿Cuánto es la distancia? ¿O la magnitud? 50 kilómetros. No, este. 20 20 kilómetros, perdón. Ahora dice, luego voltea y forma un ángulo de 30, ojo con eso, que en el examen le pueden decir que el ángulo es con respecto al eje Y. Entonces, aquí el ángulo es con respecto al eje Y. Entonces, ¿cómo calcula con respecto al eje X? Restante para 90, profe. Claro, entonces lo que le falta. Entonces, usted va a trabajar, podría trabajar con este, sí, pero no se enrede, estandarice, entonces usted trabaja con respecto a este. Luego va acá y luego voltea 55 grados también con el eje X. Entonces le dicen, pero gráficamente el vector suma sería que vaya acá. Pero analíticamente, algebraicamente o vectorialmente, ¿qué haría entonces? ¿Cuál es la componente de este en el eje X, de este? 0. Todo lo que esté en el eje Y solamente tiene la primera componente 0. Todo lo que esté en el eje X tendría la segunda componente 0. Pues estos están en los dos, tendrían 2. Entonces, ojo, aquí la primera componente 0,20. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Muy bien. Igual, si aplica la fórmula también le vale. Ahora bien esto. ¿Cómo descompone este vector de magnitud 50 en componentes en X y Y? Ya lo vimos ahora. Entonces, ¿cuál sería la componente de este en el eje X? ¿50 qué? 50 por el coseno de 60. ¿Y cuál sería la componente en el eje Y? Esta. 50 por el seno de 60. Por el seno de 60. Entonces ya lo descompuso. Y luego coge este. ¿Cuál sería la componente en el eje X? 60 por coseno de 55. 60 por coseno de 55. ¿Y este pedacito, cómo lo hallaría? 60 por seno de 55. Bueno, entonces ya las tiene. Entonces, ¿qué hace enseguida?
Entonces, mire, tiene para el vector 50, hizo lo que dijeron, 50 coseno de 60, da 25. Y 50 seno de 60, da 43. Entonces ya las tiene, 25 y 43,3. Dalo, aquí está. Para el vector 20, que fue el primero, dijimos que era 0 y 20. O sea, estoy haciendo lo que ustedes dijeron, que aquí está ya resuelto. Y para el tercer vector, 60 coseno de 55, mire, 60 coseno de 55, aquí lo pongo. 24,2. Y 60 seno de 55. Vale, aquí está. Entonces le da, ya llegamos al punto de ahora, pero en 2 dimensiones. Entonces tiene 3 vectores en 2D, componentes en X, componentes en Y. ¿Cuáles puede sumar? Los componentes en X y los componentes en Y. Entonces sería 0, el vector resultante o suma sería 0 más 25 más 34,2. 0 más 25, aquí me comí el 2, no importa mucho pues. 0 más 25. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Perdón, porque son 3 componentes. Ay, no, perdón, olvídalo. No, 3 vectores, no 3 componentes. Bueno, sí. No, es que perdón, es que vi el 4 pues como una coma, no. Pues después del 4 una coma, no, son 2 componentes, qué pena. Sí, bueno, sí, aquí. Sí, fácilmente se confunde. Y de pronto no dice que es 2,49 también. ¿Sí o no? No, por favor, lo pongo aquí separadito. ¿Cuál sería la segunda componente? 20 más 43,3 más 49. El 3, pues, 49. El hecho del caso es que el vector suma, tendría aquí, mire, 50 y 112, o sea, este pedazo valdría 50 y este pedazo valdría 112. Entonces, ¿puede hallar la magnitud de una vez? Sí, profe, ya saca por Pitágoras. Pitágoras, entonces 59 con 2 al cuadrado más 112, y eso le da 126,5. ¿Esto qué hace aquí, hombre? Entonces, esta magnitud, que en 2D siempre va a ser la hipotenusa, vale 126,5, y ya el ángulo lo halla cualquiera. ¿Por qué función quieren hallar el ángulo? Ahí se puede hallar por cualquiera de las 3. ¿Con cuál quieren? Pero es más fácil con tangente menos. ¿no? Con tangente está ahí, entonces sería 112 sobre 59, le da 1,89. Utilizamos mínimo 4 cifras y ya aplica la famosa formulita para poderlo trabajar en la calculadora. Entonces tangente a la menos 1 y le da 62. ¿Quedó completamente definido este vector? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro, mire. Tiene la magnitud, ahí está. Tiene el ángulo, es más. Tiene el ángulo y tiene las componentes. Y tiene las componentes, entonces quedó más que definido. ¿Alguna duda con respecto a ese ejercicio? En 2D. Y ya vimos en 3D cómo se trabaja también, ¿cierto? Una dudita ahí, yo sé que eso es bobo, pero no lo sé. Ya, aquí no hay nada bobo. Del primer vector que tiene componente 0, 20. Sí. ¿Cierto? Entonces la componente en X es 0, pues porque solo está en Y. Sí. Ahí ese ángulo, usted no lo halló, eso sería 180. No, ¿cuánto es el ángulo? 180. Ve, 90, perdón. Claro, mire, 90. Es más, si usted lo hace por el método clásico, mire, un momentico, diría 20 coseno de 90. ¿Y cuánto es el coseno de 90? Miren su calculadora cuánto es, coseno de 90. Es 0, entonces le da 0. 0. Mire que también le da, o sea, ¿uno a qué? Pues la B. Ahora, vamos a ver aplicando la de seno. ¿Cuál sería en Y? 20 seno de 90. ¿Cuánto es el seno de 90? 1. 20 por 1, 20. Eso da por cualquier lado que usted lo tome. Listo, profe. ¿Entendido? Sí. ¿Puedo pasar? Siga, profe. Pues no sé, voy a ver. Esto, combinación lineal, mire. Si están en la misma dirección dos vectores, usted puede expresar el uno como función del otro. Mire, esto explica que son paralelos. O sea, que el vector, digamos, pequeño es tantas veces el vector grande, como les he insistido en clase. Si tiene ese vector y el vector AB, usted puede decir que el vector AB es 3 veces el vector pequeño. 1, 2 y 3. Y entonces, si usted no conociera, diría que es alfa veces. Entonces, esto es una combinación lineal
que es la más sencilla cuando los vectores están en la misma dirección. O lo que es lo mismo, mire, ¿por qué siempre los vectores que están en la misma dirección? Mire, ¿esto qué significa? Que sería múltiplo, sería 5 veces, 6 veces. Entonces, si usted hace la proporcionalidad, siempre le va a dar, ¿cierto? Entonces, esto es una combinación lineal, que es la más sencilla cuando están en la misma dirección, o sea, la expresa de esta manera. Siempre que haya un vector por aquí más pequeño o más grande, también podría ser, puede expresar uno como la combinación lineal del otro. En este caso, este era un entero. Si va a expresar este, pues mire, el vector B. ¿Cuánto es el vector B comparado con el vector AB? El vector BV comparado con el vector AB, ¿cuánto es? 3 veces B. No. AB, B comparado con AB es 3 veces, pero B, a ver, perdón, un momentico. AB comparado con B es 3 veces, pero B comparado con AB, ¿cuánto es? Mejor dicho, este vector, ¿cuánto es de todo este? Aquí gráficamente se ve más fácil. Un tercio. ¿Y cómo lo comprueba aquí? ¿Cómo lo comprobaría aquí? Pues pasa a dividir y quedaría AB tercio. Mire que eso no falla. Entonces, es la forma más sencilla de combinación lineal. Y si aparece así es porque es linealmente dependiente. Acuerden, dos vectores que estén siempre en la misma dirección o sean paralelos van a ser linealmente dependientes. Ahora, si están en dirección diferente, entonces usted utiliza uno pequeño para expresar A y utiliza uno pequeño para expresar B, que podría ser el vector unitario, por ejemplo, o cualquier otro. Y la combinación lineal de vector rojo, entonces usted puede decir que la combinación lineal más sencilla sería S igual al vector A, todo este de aquí hasta acá más este, que sabemos que es así. Pero también puede decir que si ponen uno aquí en dirección este, entonces este grande es, por ejemplo, en este caso, 5 veces el pequeño. Y este grande es 3 veces el pequeño. Entonces puede decir que S es 5 veces B más 3 veces B. ¿Qué sería alfa? Que acuérdense que aquí ya no es ángulo. ¿Qué número? ¿Qué sería aquí alfa? 5. ¿Y qué sería beta? 3. O sea, un entero. Entonces, lo puede expresar cuando está así, se expresa de esta manera, ¿cierto? En general, S es A alfa veces B1 y beta. Yo pensaba hacer un ejercicio, no hoy, que le había puesto a estudiar lo de 2 ecuaciones y 2 incógnitas, pero preferí mejor hacer repaso esta semana pasada, la última clase, jueves y viernes, pues para que les quedara más claro, porque pues no creo, no falta, pero no creo que les pudieran hacer, porque si les ponen a hacer esa ecuación de en 2D siempre es más complicada la cosa, esperemos que no. Bueno, ojo. Miren, dos vectores con dirección diferente siempre serán ¿qué? ¿Dependientes o independientes? Independientes. En el plano, son independientes, porque usted por más que trate de poner este como combinación lineal de este, o sea, que este es alfa veces, este no le va a cumplir, porque tienen que estuvieran en la misma dirección, pero en direcciones diferentes, eso es imposible. Bueno. A ver, esos tres, ¿cómo son? ¿D o I? Independientes. Son dependientes, porque siempre podrá expresar uno como la combinación lineal del otro. O sea, puede decir, por ejemplo, que este es alfa veces un vectorcito que está por aquí y este es beta veces vectorcito. Entonces puede expresar este como alfa veces el vectorcito de acá y alfa. O sea que uno de los... El tercer vector... Uno de los tres lo puede poner siempre como suma de los otros dos, multiplicado por escalares, pues, porque no le va a dar preciso. Mire, vea, observe. Vamos a poner la suma, por ejemplo, de este, vea. Vamos a coger este vector. Mire usted, no puede decir que este vector, este, es la suma de este y este. No, puede decir, en este caso, que este es la suma de este, que sí está, más alfa veces este. O sea, ¿sí me entienden? Tendría que achiquitarlo o alargar este. Entonces es por eso. O sea, siempre podrá ponerlo como alfa veces el 1
Pero entonces yo podría decir que el tercer vector es paralelo a uno de los dos vectores. No. Que estén en un mismo plano. Oh, son diferentes. Es dependiente de uno de los dos. Es dependiente de cualquiera de los dos. Desde que estén en serio es diferente. En el plano usted puede poner uno como la suma de otro, pero obviamente multiplicados por escalares, ¿cierto? Siempre. O sea, podrá poner uno como combinación lineal del otro. Entonces son de. Pero en el plano. En el espacio, como son tres vectores con direcciones diferentes. Serían dependientes. Independientes. Cuando están aquí, son dependientes. Cuando están en el espacio, son independientes. Porque es imposible que un vector en el eje X usted lo ponga como suma de este y este. Que saque un cuarto vector como suma de estos tres, sí. Por eso ya 4 son dependientes. Pero 3 son independientes. Con direcciones diferentes siempre serán linealmente independientes, si están en el espacio. Mira estos, que esto lo vimos. A ver, me dicen U y B, no más, U y B. ¿Cómo son? ¿D o I? I. V y J, que fue la discusión que hubo por ahí en una de las clases. V y J, ¿cómo son? I. V y J serían D. V, J y B, ¿cómo son? ¿D o I? Estos tres. Serían D. Son D. Y todos estos 4 que hay aquí en el plano pi, ¿cómo serían? También serían D. Son D. Pero este y este, ¿cómo son? K, U y este. Serían independientes. Independientes, ¿cierto? Siempre. Y todos estos, todos los que hay aquí, juntos, todos, ¿cómo serían? D o I. Todos son dependientes. Son dependientes porque hay uno, por lo menos, que pueda expresarlo como combinación del otro. Entonces, esta cosita es buena, por si vais de pronto les ponen algo. Bueno, el vector unitario, mire, concepto importantísimo. Entonces, ¿cómo saca un vector unitario usted cuando le dan un vector cualesquiera? ¿Cómo hace para sacarlo? Primero, ¿qué debía hacer? Primero, ¿qué es el vector unitario? Es un vector que es igual a 1. La magnitud es igual a 1. Mire que las componentes no, pero la magnitud sí. Entonces, ¿cómo lo saca? Halla primero la magnitud, o sea, como la sabemos hallar. 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, más 5 al cuadrado, y a eso le saca raíz. Entonces, halló la magnitud. ¿Y qué hace con esa magnitud? La divide por cada uno de los componentes. Las componentes pasan a ser divididas, y mire, este es el vector unitario. Debe medir 1. Si usted le va esto al cuadrado, esto al cuadrado, esto al cuadrado, le dará aproximadamente 1. Este es el vector unitario. ¿Qué cumple un vector unitario con respecto al vector original? ¿Cómo son en cuestión de dirección? Iguales, no. Tienen la misma dirección. ¿Serán linealmente dependientes o independientes? El vector unitario y el vector original del cual se obtuvo. Dependientes. Porque ya vimos. Entonces, mire, esto es muy importante para sacar vectores unitarios. Ahora, ¿cuáles son los vectores unitarios más importantes que existen? ¿Cómo los llamamos? Esos. Y J y K, es la base canónica, ¿cierto? Con estos 3 vectores, si hay 2 en el plano, usted puede sacar cualquier otro. Y si están los 3, puede sacar cualquiera del espacio. Entonces, por eso es que estos son linealmente independientes. Usted nunca podrá hallar J como combinación de K e I, no puede ser, ¿cierto? Que haya un cuarto vector que lo pueda poner como combinación de este, sí. Entonces, mire, esos vectores que se llaman la base canónica en 3D, o si son en 2D, la base chévere, bacana, son unitarios, siempre su magnitud es 1. Son perpendiculares entre sí. ¿Por qué? Porque están en los 3 ejes y esos ejes son perpendiculares. ¿Sirve para expresar cualquier vector del plano del espacio? Claro, ya vimos que sí. E inclusive en problemas pueden representar los ejes coordenados. ¿Cómo expresa el vector I? ¿Cuáles serían las coordenadas del vector I? ¿Quién recuerda? 1, 0, 0. Muy bien. ¿Las de J? 0, 1, 0. Muy bien. ¿Y K? 0, 0, 1. Muy bien. Bueno, vamos a ver algo fundamental también, por eso estaba corriendo un poquito. Vamos a hallar el producto punto o escalar de 2 vectores. Acuérdense que hay 2 formas, inclusive un poco más también, pero digamos 2 formas fundamentales de multiplicar vectores.
Puede multiplicar vectores de una manera que le dé un número, un escalar, o puede multiplicar vectores de otra manera que le dé un vector. Entonces, la primera es lo que llamamos el producto escalar punto o producto interno. Entonces, ¿cómo se hace? Se multiplican las componentes. Mire, aquí ya no se suman. Se multiplican y después se suman. Entonces dice 1 por 2, 2. Aquí está 1 por 2. Más 2 por 3. Acostumbren poner siempre uno debajo del otro, verá que así es muy fácil. Entonces, 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4. Y usted hace eso y eso le da 20. Ese es el producto punto y ya se acabó el problema. Ok. Entonces, ese es el producto punto. ¿Para qué sirve el producto punto? Para probar que los vectores son ¿qué? Perpendiculares. O no, ¿cierto? Por ejemplo, si el producto punto da 0, ¿cómo son los vectores? Perpendiculares. Perpendiculares. En este caso serán perpendicular a y B. No. Dio 20, entonces no. Ahora, ¿para qué más sirve? Para hallar el ángulo entre vectores, es lo que más se utiliza. Entonces, hay otra manera del producto punto. Mire, fuera de multiplicar coordenadas y sumarlas, entonces está esta. U por B, la magnitud de U por la magnitud de B por el coseno del ángulo. Y se utiliza mucho para hallar ángulo entre dos vectores o entre dos vectores. Entonces usted diría, coseno de alfa es despeja. Esto está multiplicando, pasa a dividir y quedaría el producto punto sobre el producto de las magnitudes de los dos vectores. Entonces usted dice, entonces, apaguen eso por favor. Entonces dice, alfa es igual, coseno de la menos 1 del producto punto sobre la magnitud de los vectores. Y con eso puede hallar el ángulo entre dos vectores cualesquiera. Hay una manera. Por ejemplo aquí, mire, voy a hacerlo más bien rápido también. Tiene el vector 1, 2, 3 y el vector 2, 3, 4. Ya vimos que cuánto era el producto punto entre esos dos, que fueron los que acabamos de ver. 1 por 2, más 2 por 3, más 3 por 4, ¿cierto? Vimos que era 20, ¿sí o no? Sí. Ya ahí está. Entonces es el mismo. Entonces 20, vea. ¿Cómo halla la magnitud de este vector? ¿Quién me dice? Siempre que hablemos de magnitud vamos a hablar de raíz. Entonces, ¿la raíz de quién? De 1 al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado, 3 al cuadrado, le da 14, le da 3,7. Y la magnitud de 2 al cuadrado, más 3 al cuadrado, más 4 al cuadrado, raíz, le da 5,3, 5,4. Entonces, usted puede hallar el ángulo, mire. Tiene el producto punto, que es 20, 20, aquí lo coloca. Y la magnitud de ese vector y del otro, hace esa operación, le da 0,99 y el coseno a la menos 1 de 0,99 le da 7,7. O sea, que el ángulo entre estos vectores es de 7,7. Muy útil para hallar eso. Entonces, ya vimos que esto servía para probar si los vectores son perpendiculares. Por ejemplo, miremos el producto punto de estos dos. 10 por 4, 10 por 4, menos 4 por 5, menos 4 por 5, 10 por menos 2, menos 10 por menos 2. Y resulta que este es 40 y este es menos 20 y menos 20, entonces menos 20 y menos 20 da menos 40 más 40 le da 0. ¿Qué puedo decir del vector 6D? Que es perpendicular. Que son perpendiculares, para eso sirve. Vimos otro producto punto, otro producto vectorial muy importante, que lo calculamos con la matriz. Siempre que fuéramos a calcular el producto vectorial o producto cruz, entonces, ¿qué ponemos en la primera fila siempre? Para el producto. Los unitarios. ¿Y aquí qué coloco después? Los componentes de cada El primer vector y el segundo. Acuérdense que no es lo mismo multiplicar A por B que B por A. Si colocan este arriba, le va a dar negativo. Entonces, se recuerdan que lo hacemos tachando. Entonces, tachamos la primera fila, la primera columna, donde se intersecte, que es la I, y ya resolvemos esta matricita aquí chiquita que hay. 2 por 4, menos 3 por menos 2, y aquí vuelve el enredito del signo. Mire, este signo es de la fórmula y hay que respetar el de la coordenada. ¿Y qué signo tendrá cuando aquí se intersectan en J? Entonces pongo J. ¿Qué signo va a tener la de la mitad siempre? Negativo. Negativo, que después puede volverse positivo, no importa, pero arranca con negativo. Entonces menos J. Y
Usted tacha y le queda esta matriz. 1 menos 3, 2, igual esta diagonal por esta, pero teniendo en cuenta también el signo, ¿cierto? Entonces aquí este signo. Y entonces sería 1 por 4 menos 2 por menos 3. Véalo, aquí está. 2 por menos 3. Y luego viene esta, sería acá. Tacha y le queda esta pequeña matriz de acá. Entonces 1 por 3 siempre resuelve así. Menos 2 por 2. Y ya usted resuelve lo de adentro. Siempre resuelve lo de adentro. Entonces aquí sería 8 menos por menos. Más. Aquí daría también menos por menos. 4 más 6. 3 menos 4. Y ya resuelve eso. Y le da A por B igual a I 17 menos tan. ¿Qué hace? Pues generalmente uno, como por elegancia, cuando lo puede dejar así, pues uno colocaría siempre primero el número, después la letra. Y este quedaría por menos 10, y este más por menos da menos, que es lo mismo, verlo en 17i menos 10j menos k, o 17 menos 10 menos j. Ahora, si esto diera 0, 0, 0, 0, ¿qué podríamos decir de los dos vectores? Que son paralelos. Sería una forma de probar vectores, aun cuando hay la más sencilla, que es la de las componentes proporcionales. Proporción entre la componente en X con la de un vector con la del otro, la en Y con la del otro, y si son iguales, los vectores son paralelos. Y esa es la que vamos a utilizar más cuando veamos por allá rectas paralelas. Pero también sirve para probar. Ahora, mire, que les dije que esto era fundamental. El producto de A por B, cuando no es 0. Cuando es 0, ¿qué pasa entre estos vectores? Entre A y B. Cuando es 0 es perpendicular. No. Cuando da 0, ¿cómo son los vectores A y B? Cuando el producto cruz da 0, o sea, 0 en X, 0 en Y, 0 en Z, ¿cómo son los vectores A y B? Son paralelos, ¿cierto? Entonces, cuando esos vectores dan 0 es porque son vectores. Si no da 0 es porque crea un tercer vector, que va a ser siempre, oiga, siempre perpendicular a A y a B, y al plano que forman A y B. Entonces, ahí tenemos una herramienta muy poderosa cuando veamos planos que necesitamos crear. Si tenemos dos vectores no paralelos, podemos crear un tercer vector perpendicular a esos dos por medio del producto, ¿qué? ¿Punto o cruz? Cruz. Y también vimos que si usted halla la magnitud de este vector como vector que tiene componentes y tiene dirección, si halla la magnitud de este vector, le da el área a este paralelogramo que se forma aquí. O sea, de este paralelogramo. O sea, por ejemplo, aquí dio, aquí cuánto dio, bueno, no sé cuánto daría la magnitud. Hallarle la magnitud a este vector es muy fácil. ¿Cómo le hallaríamos la magnitud a este vector? A por B. 17 al cuadrado, menos 10 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, lo que le dé. ¿Y eso qué es? Es justamente esta área. Ok. Bueno. Hay otro producto que vimos también, que de pronto les pregunten, porque me pareció muy raro que el jefe dijera que iba justamente hasta acá, hasta producto triple o producto mixto. Entonces no saben lo que les pregunten, para que no los vayan a coger fuera de base. Entonces, hay otro producto que se llama el producto mixto o producto triple. ¿Por qué producto mixto? Porque está combinando el producto vectorial con el producto escalar con el producto vectorial. Pero ese ya que tiene diferente con este solo, que aquí no hay J y K, sino que son tres vectores, van las primeras componentes del primer vector, van las componentes del segundo vector y van las componentes del tercer vector, pero se hace de la misma manera, solamente que ya no va a dar un vector, sino que da un número. Entonces, aquí tacha, y entonces dice a su X y le queda para resolver esta, y este llevaría así nomás, tacha esta y tacha esta, entonces le queda para resolver esta y esta, y esta y esta, y esta llevaría así nomás. ¿Ah? Profe, ¿no podemos ver un ejemplo? ¿Cómo? Hacer un ejemplo de eso. Ejemplo, sí, dalo, aquí está. Ah, no, aquí no está. Tendría que, a ver, si quiere,
si quiere, me voy y busco vectores 4, de pronto nos demoremos un poquitico, pero lo hacemos. Bueno, pero entonces, ojo, si hacemos esto y da 0, significa que estos vectores, ojo, le pueden pedir a usted que pruebe si están en un plano, ojo. Es muy factible que les pueda salir un ejercicio de eso. Entonces, cogen los 3 vectores, los cuadran de esta manera, y si les da 0, están en un plano. Y si no les da 0, entonces están en el espacio. Y lo que dé, lo toma como valor absoluto y es el volumen de esto. Voy a buscar un ejercicio allá, porque aquí en vectores 4. ¿Están viendo vectores 4 ahí o no? Sí, profe, está sí, señor. Pues me voy a ir al final. Lo mismo, todo esto lo saqué fue de ahí. Aquí lo tenemos, vamos a hacerlo. Me dicen si continúa grande. ¿Están viendo? Sí, señor. Bueno, entonces mire, le dan los 3 vectores. 1, 2, 3, 1, 3, 4 y 2, 5, 3. Ojo, aquí ya no vamos a hallar A por B, A cruz B, no. Vamos a hallar esto. A punto A por B por cruz C. C. Entonces es distinto. Entonces aquí ya no va a poner I, J y K, sino que pone, ya son 3 vectores, en el otro no eran sino 2. Entonces, 1, 2, 3, valo, aquí está. 1, 3, 4, valo, aquí está. 2, 5, 3. Hasta ahí vamos. Sí. Bueno, ahora ¿qué hago? Lo mismo que hacía para el otro. Tacho la primera fila y tacho la primera columna. ¿Qué matriz me queda? Díganme los números de la matriz 2 por 2 que me quedo. 3, 4, 5, 3. 3, 4 y 5, 3. Para eso de tacho. ¿Y dónde se intersecta? En el 1. Mire que ya no es en I. 1. Y ese va positivo. Entonces 1. ¿Que multiplica a quién? 3 por 3 menos, 3 por 3 y así. Es sagrado. Menos 5 que por aquí 4. hubiera negativo, que este fuera menos 4, ¿qué haríamos con este 4? 5 por menos 4. Eso, muy bien. Entonces, quedó. Ahora este pasa para acá. Este lo tacha. ¿Y ese 2 cómo queda? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. Entonces, negativo menos 2, ¿y qué va a multiplicar? ¿Y cómo resuelve esta matriz? ¿Qué queda? 1 por qué? Quedaría 1 por 3 menos 2 por 4. Menos 2 por 4. Y si ahí hubiera algo negativo, lo tiene que respetar. Y va para la tercera. ¿Y qué matriz queda? Quedaría más 3 que multiplica 1 por 5 y a menos 2 por 3. Menos 2 por 3. Y ya usted resuelve. Mira, aquí no tiene sino números. Por eso le va a aparecer ya es un escalar. No hay vectores. Entonces, después de resolver eso, a usted le da que eso es menos 4. Entonces, ¿esos 3 vectores estarán en un solo plano o estarán en el espacio? No, están en el espacio. Están en el espacio porque no dio 0. Que le hubiera dado 0 significa que sería algo así como esto, ¿cierto? Estarían así, pero no le dio 0. Entonces, significa que le va a dar una figura. Antes. No. Como esta. Entonces, lo que le da, si le dio negativo, que fue menos 4, usted lo toma como 4, valor absoluto, y le hace el volumen de esto. Mire, este paralelepípedo formado por los 3. Entonces, si le piden ese volumen, me imagino que haya y si le piden el volumen del tetraedro, que no creo, pero de pronto hay, entonces sabe que es un sexto de ese volumen, porque de aquí sacaría 6 pirámides de ese número. Entonces, ojo, señores, si va, no sé, porque yo, pero no, como esto hace parte, entonces ya saben cómo calcular el producto mixto triple y qué significa, para probar si 3 vectores, y aprendan a calcularlo, porque lo vamos a necesitar por allá cuando veamos, creo que es ecuaciones de rectas, para probar cierta cosa por allá. Entonces hay que saber trabajar esta matriz, pero es fácil trabajarla pues. Profe, una consulta así como saliéndonos de contexto. Eso es lo que se conoce como el método de Gauss-Jordan.
No, el método de Jordan tiene que ver con matrices. Es, por ejemplo, una matriz como esta, por decir algo. Podría ser esa, pero esta matriz, por ejemplo, esta. ¿Cómo se puede resolver y anular? Entonces significa que, por ejemplo, no recuerdo bien porque yo no, como esto no se volvió a dar en geometría, pues uno deja de repasarlo, pero hay en la página web, inclusive en la mía, efrenmatemática.indo.com, está, pero no está pues el método de Jordan, pero hay un poquito más de matrices. El método de Jordan es forma de resolver esto, ¿cómo? Multiplicando, por ejemplo, una fila por cierto número y multiplicando esta por otro número de forma que se eliminen. O sea, ¿se recuerdan del método de resolver dos ecuaciones con dos incógnitas? ¿Se recuerdan? Ahí es donde dice que hay que sacar la matriz principal, que es donde la diagonal tiene que ser 1, 1, la diagonal principal tiene que ser todos 1. Eso, o sea, es poner ciertos valores que se eliminen, más o menos como lo que se hizo, lo que ustedes debieron hacer en el ejercicio que me mandaron. ¿Se recuerda que hay una fila que multiplica? Por ejemplo, si hay uno que tiene coeficiente 2 y el otro 3, entonces se intercambia coeficientes. El de 2 lo multiplica por 3 y el otro por 2, y si tienen el mismo signo, entonces uno le tiene que cambiar de signo. Y al sumar las dos filas se anulan. El método de Jordan se basa en eso, o sea, en multiplicar ciertos números por estas filas o columnas sin que la matriz cambie para resolver ciertas cosas que necesitan, como el determinante u otro. Básicamente es eso. Eso pues en álgebra lineal se trabaja bastante. Si no estoy mal, se aplica únicamente para matrices de 3×3. Sí, cuadradas. Matrices cuadradas de 2×2, de 3×3, de 4×4. Pero miren, si ustedes buscan y de pronto les puedo ayudar en el examen, ojo, ustedes buscan una aplicación en YouTube, en Google, para resolver matrices, la encuentran, y no que metan estos valores y él les da el valor de la matriz. O sea, hoy en día, dígame usted, ¿cuándo se va a resolver una matriz de 100% o de 1000 por 1000 o de 5000 por 5000? Que puede resultar una investigación, no la resuelve nadie a mano. Si es una matriz de 3 y ya comienza a ponerle problema a 1, ahora dígame una de 4, por ejemplo. De 4 la tiene que reducir a 3. De 5, entonces eso se vuelve... No, ya para eso están los computadores. Entonces, hay aplicaciones que usted mete estos valores y automáticamente le da cuánto vale el resultado. Sobre todo pues para investigación y trabajos en empresas grandes, porque todo se trabaja muchas veces con matrices ya. Entonces, es eso. Bueno, ¿alguna otra pregunta hay por ahí, muchachos? Aquí como para explicarles más, pues, no sé, es importante lo de la base. ¿Qué es una base vectorial en 2D? ¿Quién me recuerda? Que la explique. La que está en 2 dimensiones. Sí, ¿y cuántos vectores mínimo forman una base en 2D? 2, profe. ¿Y qué deben cumplir? Deben estar en el plano. Que tengan dirección, ¿qué? X y Y. Diferente, ¿cierto? Que la base pues, vectorial más sencilla, la más chévere, es la canónica, con I y J. Y en 3 dimensiones, ¿cuántos vectores mínimo debe tener una base? 3. 3. Miren, en 2 dimensiones, para expresar este vector, estos dos. Pero si usted la expresa con I, J y K, ya vimos que I, J y K puede expresar cualquier vector. ¿Cómo? Por ejemplo, este vector. Este vector está expresado en función de I y J multiplicado por escalares. Mire, 5i más 3j. Mire, aquí se puede ver más exactamente lo que es una combinación lineal del vector OA como combinación lineal de vectores más pequeños. Vea, I y J. Y para poder que sea, entonces hay que multiplicarlo. ¿Por qué? Porque usted tiene que crear este vector grande. Tiene este pequeño y necesita el grande. Y el grande lo puede crear en función del pequeño. Entonces, este grande, este componente en X es 5i y la componente Y es 3j. Entonces, este vector es 5i más 3j, pero no es que usted va a decir que 5i más 3j es 8, ¿qué? No. Como vector puede decir que 5i más 3j, pero no puede decir que es 8. No, usted ya sabe cómo haya la magnitud. El 5i
más 3J le da este vector. ¿Cuánto le dará este vector? Pues ya, ¿cómo hallaría esta magnitud? ¿Cómo hallaría aquí la magnitud? Raíz de 5y al cuadrado De 5 más al cuadrado 3J al más 3J 3 al al cuadrado. Y le da 25 más 9 y le saca raíz y le da. Entonces, mire, ahí ven más fácil lo que es una combinación lineal. Ahora, ¿cómo son los vectores IJ? D o I. ¿Y cómo es el vector J y el vector A? D o I, o sea, este y el rojo. D. Son D. Porque mire, hay uno que lo puede expresar como siempre que haya uno que puede expresar, ya he tirado una batica de cuadro. Entonces, el teorema de la base, mire lo que hemos visto. Si hay dos vectores en el plano que se pueden expresar como combinación lineal de otro, eso es una base. Y en el canónica es IJ y K, ¿cierto? El ejercicio que hicimos ahora, verlo, ahí está. Y hay otros ejercicios por ahí. De todas maneras, miren, vuelvan a... Y yo entonces, hoy no creo, pues, que ya ahorita no me voy a poner a subir nada, a 100 pesos demorado. Dejar que la grabación acabe de grabar y salga ahí, bajarla. Hay que bajarla, luego darle unas instrucciones para subirla al canal mío y luego compartir. Entonces, muchachos, con eso terminaríamos. ¿Qué faltó repasar? Repasen algo que puede que les caiga del primer capítulo. Por ejemplo, dividir un segmento en cómo hallar la razón o cómo hallar las coordenadas cuando se divide un segmento en una razón dada, que hay ejercicios hechos. Si de pronto, miren eso, están muy embalados, pues me dicen mañana y buscamos por ahí un tiempito, ¿cierto? Que no entiendan un ejercicio, me llaman y después de pronto colaborar. Mire que más o menos repasamos todo lo de vectores, quedaría pues faltando el primer capítulo. Ustedes tienen videos que les he mandado ese primer capítulo, tienen la clase que se grabó y las diapositivas. Sin embargo, si ven algo por ahí que no entiendan, pues hombre, mañana tienen los exámenes los del lunes y los del martes lo tienen el martes, entonces toca ayudarles, ¿cierto? ¿Qué me dice? ¿Hasta cuándo es la fecha para, no sé si ya pasó, para hagan la evaluación docente, los que no la han hecho, por favor? Ok, ¿quién sabe hasta cuándo es la fecha? O si ya pasó. ¿Ah? No, profe, ni idea, no. Yo me voy a fijar a ver, porque yo creo que, y si todavía hay tiempo, entonces les mando una vaina para que hagan esa evaluación, es importante. Bueno, dejemos ahí, hombre, mucha suerte en el examen y como les digo, si andan por ahí muy embalados de pronto en algún ejercicio, en algún concepto, bueno, me dice. No sé, ¿cuántos hubo máximos aquí participando? A ver, yo veo si aquí si esto da para grabar, porque la otra vez traté de bajar unas listas y no sé qué pasa que no las he dejado. Claro que aquí pues están también los nombres y en la grabación queda. Parece que no fueron tantos. Lástima. Yo sé que mucha gente puede asistir. Profe, igual dice que hay 15 participantes. Hasta este momento sí. Entonces, no, profe, hubieron más, vinieron como 20 y algo. 22. Bueno, sí, como 22. Sí, no, que se han ido porque no, hay gente que se ha tenido que salir, pero de esta manera es poquita gente, porque es que yo tengo más de 100 estudiantes. O sea, en este momento hay por lo menos 120 estudiantes. Entonces, yo sé que muchos tienen que trabajar, pero también sé que a muchos les da pereza. Y esta materia, muchachos, no es fácil, no es fácil. La materia tiene sus enredos. Yo trato de ayudarles a lo máximo, pero si los otros no... De todas maneras ponemos la grabación también, ¿cierto? Bueno, entonces una feliz suerte en el examen y si están muy embalados, pues me dicen y yo les colaboro por ahí. No en el examen, pues, pero sí antes del examen, ¿ierto? Ok. Profe, muchísimas gracias. Bueno, que pasen buena noche. Acabamos esta buena noche, profe. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias.